Propuesta de tregua en Ucrania. ¿Un paso hacia la paz o una estrategia geopolítica oculta? Introducción. Un conflicto que marca una era. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha transformado por completo la seguridad global desde su inicio en febrero de 2022. Durante más de 3 años, la guerra ha redefinido las alianzas geopolíticas, acelerado la militarización de Europa, desencadenado una crisis energética global y generado profundas divisiones en el orden internacional. A pesar de las múltiples iniciativas diplomáticas que se han intentado en estos años, ninguna ha logrado detener la guerra. Las negociaciones en Bielorrusia en 2022, las conversaciones en Turquía y la mediación indirecta de China no han dado frutos, pues ambas partes siguen apostando por la vía militar como único camino. En este contexto, Francia y el Reino Unido han decidido impulsar una tregua parcial de un mes que limitaría los ataques aéreos, marítimos y contra infraestructuras energéticas en Ucrania. Esta iniciativa busca dar un respiro a la población civil y evaluar la disposición de Rusia para negociar una paz más amplia. Esta tregua se presenta como un posible primer paso hacia la resolución del conflicto, pero también podría ser vista como una estrategia para reposicionar a Occidente en la guerra. En este capítulo se analizarán en profundidad las implicaciones de la propuesta, los actores involucrados, los riesgos que conlleva y los posibles escenarios a futuro. Contexto histórico y militar. ¿Por qué se plantea esta tregua en este momento? Desde finales de 2024 y principios de 2025, la guerra en Ucrania ha entrado en una fase de estancamiento. Las ofensivas ucranianas no han logrado recuperar grandes territorios debido a la fortificación de las líneas rusas. Al mismo tiempo, Rusia no ha conseguido avances significativos, ya que su ejército enfrenta dificultades logísticas y falta de personal cualificado. Las sanciones económicas impuestas por Occidente han tenido un impacto significativo en Rusia, pero también han generado problemas en Europa, lo que ha aumentado la presión para encontrar una solución diplomática al conflicto. En este contexto, Francia y el Reino Unido han decidido proponer una tregua de un mes con la intención de reducir la intensidad del conflicto y evitar un deterioro mayor de la situación. Detalles de la propuesta de tregua. Esta tregua no representa un alto al fuego total, sino una suspensión parcial de las hostilidades en áreas estratégicas. Los puntos clave de la tregua incluyen: suspensión de los ataques aéreos. Rusia y Ucrania cesarían los bombardeos sobre infraestructura militar y civil. Se prohibiría el uso de drones ofensivos en el frente de batalla. Ucrania podría reconstruir sus defensas sin temor a ataques aéreos sorpresa. Cese de las operaciones militares en el Mar Negro. Se garantizaría la seguridad de los barcos comerciales. Rusia no podrá bloquear puertos ucranianos estratégicos. Se permitirán corredores humanitarios para el transporte de alimentos y ayuda médica. Prohibición de ataques a infraestructuras energéticas. Se evitarán ataques a refinerías, centrales eléctricas y gasoductos. Esto asegurará el suministro energético para la población civil. La duración de la tregua sería de 30 días, con un inicio previsto para mediados de marzo de 2025. Esta tregua no incluye los combates terrestres porque la guerra terrestre es el núcleo del conflicto y ninguna de las partes está dispuesta a detenerla sin condiciones favorables. Rusia busca consolidar sus posiciones antes de cualquier cese al fuego definitivo, mientras que Ucrania pretende seguir recuperando territorio antes de entrar en negociaciones. Objetivos reales de la tregua. Francia y Reino Unido han justificado esta tregua con varios argumentos estratégicos. Evaluar la disposición de Rusia para la paz. Si Rusia respeta la tregua, significaría que está abierta a negociaciones serias. Si la viola, se confirmaría que Moscú sigue apostando por la guerra como única vía. Fortalecer la imagen de Europa como mediador. Hasta ahora, Estados Unidos ha liderado la diplomacia, pero Europa quiere asumir un rol más activo. Francia y Reino Unido buscan posicionarse como arquitectos de la paz. Proteger la infraestructura energética de Ucrania y Europa. Ucrania ha perdido el 50% de su capacidad eléctrica debido a ataques rusos. Si los gasoductos se dañan más, Europa podría enfrentar otra crisis energética. Reducir la presión migratoria en la Unión Europea. Más de 8 millones de ucranianos han huido a Europa desde 2022. Una tregua podría estabilizar algunas regiones y evitar nuevos desplazamientos masivos. Reacciones internacionales. Rusia. El Kremlin ha recibido la propuesta con desconfianza.
Rusia podría aceptar la tregua si le permite rearmar sus tropas y reforzar sus posiciones. Sin embargo, también podría rechazarla si considera que es una estrategia occidental para frenar su avance. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha afirmado que la propuesta carece de garantías de cumplimiento y que Rusia no aceptará un acuerdo que beneficie únicamente a Ucrania. Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha recibido la propuesta con cautela, pero ha dejado claro que su gobierno no aceptará un alto al fuego que beneficie solo a Rusia. Las exigencias de Ucrania para aceptar la tregua incluyen: retiro parcial de tropas rusas en algunas zonas clave, prohibición de nuevos referéndums ilegales en territorios ocupados, supervisión de la ONU para garantizar el cumplimiento de la tregua. Zelensky ha advertido que cualquier acuerdo debe garantizar la soberanía de Ucrania y no servir como una pausa estratégica para Rusia. Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha mostrado una postura neutral, sin respaldar ni rechazar la tregua. Estados Unidos duda en apoyar la tregua por varias razones. Falta de confianza en Rusia. Temor a que beneficie a Putin en el frente militar. Presión interna para reducir el gasto en Ucrania. Sin embargo, también podría respaldarla si reduce la presión sobre la OTAN y permite disminuir el costo de la ayuda militar a Ucrania. Escenarios futuros. La tregua se cumple y abre la puerta a la paz. Rusia y Ucrania respetan el alto al fuego. Se abre la posibilidad de una cumbre de paz supervisada por la ONU. Europa asume un rol clave en la resolución del conflicto. Rusia usa la tregua para rearmarse y lanza una nueva ofensiva. Putin rompe la tregua y lanza una ofensiva relámpago. Ucrania pierde confianza en sus aliados occidentales. Estados Unidos y la OTAN aumentan el envío de armas a Kiev. La tregua fracasa antes de implementarse. Rusia y Ucrania nunca aceptan completamente la tregua. La guerra sigue su curso sin cambios. La diplomacia europea pierde credibilidad. Conclusión: una tregua que podría definir el futuro de Europa. La tregua propuesta por Francia y el Reino Unido es un intento diplomático ambicioso, pero su éxito depende de la disposición de Rusia y Ucrania para cumplir con sus términos. Esta tregua puede ser el primer paso hacia la paz o simplemente una maniobra política sin efectos reales. 1. Reacciones de otros países europeos. Alemania está considerando crear 2 fondos especiales de defensa e infraestructuras para reforzar su capacidad militar y mejorar la resiliencia energética en caso de que el conflicto en Ucrania se prolongue. España ha mostrado una postura prudente, afirmando que es prematuro hablar de un alto el fuego sin garantías sólidas. 2. Contexto de la cumbre en Londres. La propuesta de tregua se presentó en una cumbre organizada en Londres, donde líderes europeos discutieron el apoyo a Ucrania y la necesidad de un nuevo marco de seguridad para Europa. Se acordó que cualquier plan de paz será presentado a Estados Unidos antes de ser implementado. Durante la reunión, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizó que Ucrania no aceptará una tregua que no incluya garantías de seguridad firmes y compromisos de retirada de tropas rusas en algunas regiones estratégicas. 3. Declaraciones del presidente Macron. El presidente Emmanuel Macron ha expresado dudas sobre un posible alto el fuego entre Rusia y Estados Unidos, argumentando que Moscú podría utilizarlo para consolidar sus avances militares. Además, ha planteado la posibilidad de que una tregua inicial pueda evolucionar hacia un despliegue de tropas internacionales de paz en Ucrania, aunque considera que esta opción debe ser parte de una segunda fase de negociaciones. 4. Propuesta de coalición europea de seguridad. El Reino Unido ha propuesto la formación de una coalición de países europeos que garanticen la seguridad de Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego. Esta iniciativa busca crear un escudo de protección para Kiev, evitando que Rusia utilice una pausa en los combates para reagrupar sus fuerzas. Estados Unidos también estaría involucrado en esta iniciativa, proporcionando respaldo estratégico y disuasión nuclear. 5. Diferencias entre París y Londres. Aunque Francia y el Reino Unido han presentado la propuesta de tregua conjuntamente, todavía existen diferencias en la estrategia a seguir. Londres se ha mostrado más firme en mantener la presión sobre Rusia y no descarta el envío de más armamento avanzado a Ucrania, mientras que París ha insistido en la necesidad de explorar soluciones diplomáticas que puedan incluir concesiones territoriales o garantías de no expansión de la OTAN. 6. Evaluación de riesgos por parte de la OTAN.
La OTAN ha expresado preocupación por la posibilidad de que Rusia utilice la tregua como una oportunidad para rearmarse. Altos funcionarios de la alianza han señalado que cualquier cese de hostilidades debe incluir mecanismos de verificación sólidos y sanciones inmediatas en caso de violaciones por parte de Moscú. Además, se ha planteado la idea de fortalecer la presencia militar en los países bálticos para disuadir posibles movimientos rusos en caso de que el conflicto se extienda más allá de Ucrania. 7. Impacto en la economía europea. El conflicto en Ucrania ha afectado significativamente la economía europea, con precios de la energía aún elevados y una inflación persistente. La tregua permitiría una mayor estabilidad en los mercados energéticos, al garantizar el flujo de gas y petróleo a través de Ucrania. Empresas europeas han advertido que, si la guerra se prolonga, podrían enfrentar más dificultades en la cadena de suministro, lo que impactaría negativamente la recuperación económica del continente. 8. La posición de China y su posible papel como mediador. China ha mantenido una postura ambigua respecto al conflicto, pero ha mostrado interés en desempeñar un papel mediador en una posible negociación de paz. Pekín ha propuesto un plan que incluye el respeto a la soberanía de Ucrania, pero también la consideración de las preocupaciones de seguridad de Rusia. La propuesta de tregua de Francia y el Reino Unido podría ser vista como un primer paso hacia un acuerdo más amplio que involucre a China y otras potencias globales en una mesa de negociaciones. 9. Opinión pública y sentimiento en Ucrania. La población ucraniana sigue dividida en cuanto a la posibilidad de una tregua. Mientras algunos sectores ven la iniciativa como una oportunidad para reconstruir el país y reducir el sufrimiento civil, otros la consideran una estrategia occidental para forzar a Ucrania a aceptar concesiones territoriales. El gobierno ucraniano ha reiterado que cualquier acuerdo debe respetar la integridad territorial del país y no puede ser utilizado para legitimar las ocupaciones rusas. 10. Escenarios a futuro. Posibles consecuencias de la tregua. Escenario 1. La tregua se respeta y se avanza hacia una negociación de paz. Rusia y Ucrania cumplen con la tregua y se abre una oportunidad para negociaciones diplomáticas más amplias. La Unión Europea y Estados Unidos aumentan la presión sobre Moscú para un acuerdo definitivo. Escenario 2. Rusia usa la tregua para rearmarse y lanzar una nueva ofensiva. Moscú utiliza la pausa en los combates para reorganizar sus tropas y fortalecer sus posiciones en el este de Ucrania. Ucrania y sus aliados interpretan esto como una violación y reanudan el conflicto con más intensidad. Escenario 3. La tregua fracasa antes de implementarse. Ucrania y Rusia no llegan a un acuerdo sobre las condiciones de la tregua. La guerra sigue sin cambios y la diplomacia europea queda debilitada. El desarrollo de esta propuesta y su resultado final tendrán un impacto significativo en la evolución del conflicto y en la seguridad de Europa en los próximos años. Una pausa en la guerra o una estrategia para ganar tiempo. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, la guerra se ha convertido en el conflicto militar más significativo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Han pasado más de 3 años de combates continuos, con miles de muertos, desplazamientos masivos de población y una creciente presión sobre la economía global. Francia y el Reino Unido han propuesto una tregua parcial de un mes, cuyo objetivo principal es reducir las hostilidades en sectores clave como los ataques aéreos, marítimos y a infraestructuras energéticas. Sin embargo, esta propuesta ha generado una serie de interrogantes sobre su viabilidad, impacto real y consecuencias a largo plazo. A lo largo de este análisis, se explorará en detalle qué implica esta tregua, los antecedentes diplomáticos, la posición de cada actor internacional, los riesgos estratégicos y los posibles desenlaces de esta iniciativa. Contexto histórico y diplomático. ¿Cómo se llegó hasta aquí? Para comprender la relevancia de esta tregua, es fundamental analizar la evolución del conflicto y las numerosas iniciativas diplomáticas que se han intentado sin éxito. 2022. El inicio de la invasión y las primeras negociaciones fracasadas. El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, con el objetivo de tomar rápidamente Kiev y derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, la resistencia ucraniana y la respuesta militar occidental frustraron estos planes iniciales. Durante los primeros meses de la guerra, se llevaron a cabo varias rondas de negociaciones en Bielorrusia y Turquía, pero ninguna logró un alto el fuego duradero. Ucrania exigía la retirada completa de las tropas rusas, mientras que Rusia insistía en el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la autonomía de las regiones ocupadas en el este de Ucrania.
2023 a 2024. Escalada militar y reconfiguración del conflicto. A medida que la guerra continuaba, las tácticas y estrategias cambiaron. Ucrania llevó a cabo varias contraofensivas en el sur y el este, recuperando territorio en Kharkov y Jersón, pero con un alto costo humano y militar. Rusia reforzó sus posiciones en Donetsk y Lugansk, utilizando tácticas de guerra de desgaste para debilitar a las fuerzas ucranianas. El impacto de las sanciones económicas comenzó a notarse, con Rusia buscando nuevas alianzas comerciales con China, India e Irán. Los ataques aéreos contra infraestructuras energéticas ucranianas se intensificaron, dejando a millones de personas sin electricidad ni calefacción en los meses de invierno. En este punto, la diplomacia europea perdió influencia, ya que la guerra se había convertido en un conflicto de desgaste donde ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. 2025. Estancamiento militar y necesidad de una pausa estratégica. A principios de 2025, la guerra entró en una fase de estancamiento. Las líneas del frente apenas se movieron en meses, con intensos combates en Bakhmut, Avdiivka y el sur de Zaporilla. Ucrania comenzó a tener problemas de suministro militar, con la ayuda occidental reduciéndose debido a cambios políticos en Estados Unidos y Europa. Rusia, aunque reforzada por su industria de defensa, sigue sufriendo sanciones y la fuga de capitales e inversiones. En este escenario, Francia y el Reino Unido decidieron presentar una tregua parcial de un mes, con la esperanza de abrir un camino hacia la negociación. Detalles de la propuesta de tregua. La tregua propuesta por Francia y el Reino Unido no es un cese total de hostilidades, sino una suspensión parcial de las operaciones militares en 3 áreas clave. Suspensión de los ataques aéreos. Prohibición de bombardeos contra infraestructuras militares y civiles. Rusia y Ucrania deberán cesar el uso de drones ofensivos. Kiev podrá reconstruir infraestructuras sin temor a ataques aéreos inmediatos. Cese de las operaciones militares en el Mar Negro. Rusia no podrá bloquear ni atacar puertos ucranianos. Se establecerán corredores de seguridad para la exportación de granos y bienes esenciales. Se permitirá el tránsito seguro de barcos comerciales. Prohibición de ataques a infraestructuras energéticas. Protección de centrales eléctricas, gasoductos y redes de suministro energético. Garantizar que Ucrania pueda mantener un sistema energético funcional. Beneficio mutuo para Europa, que sigue dependiendo del tránsito de gas a través de Ucrania. La duración de la tregua sería de 30 días, con posibilidad de extensión si las partes cumplen con los términos establecidos. Objetivos reales y posibles intereses ocultos. A pesar de la intención declarada de reducir las hostilidades, muchos analistas creen que esta tregua es una jugada estratégica con objetivos ocultos. Porque Francia y el Reino Unido impulsan esta tregua. Medir la voluntad de Rusia para negociar. Si Rusia acepta la tregua, podría estar dispuesta a un acuerdo más amplio. Si la rechaza o la incumple, quedaría expuesta como el único actor que bloquea la paz. Proteger la infraestructura energética europea. La guerra ha afectado el suministro de gas y electricidad en la Unión Europea. Garantizar que Ucrania mantenga sus redes energéticas evita crisis invernales. Reposicionar a Europa como mediador en el conflicto. Hasta ahora, Estados Unidos ha dominado la diplomacia. Francia y el Reino Unido buscan aumentar su influencia en la resolución del conflicto. Evitar un colapso humanitario en Ucrania. La ONU ha advertido que, sin una tregua, millones de ucranianos podrían verse obligados a huir. Un cese de ataques aéreos permitiría el acceso de ayuda humanitaria. Reacciones internacionales. Rusia ha mostrado desconfianza y dudas sobre la tregua. Putin considera que es una trampa para frenar su ofensiva sin concesiones reales. Posibilidad de aceptar la tregua para rearmarse. Ucrania. Zelensky exige que la tregua incluya garantías de seguridad. Ucrania quiere que Rusia se retire de algunas áreas antes de aceptarla. Estados Unidos no ha respaldado la tregua oficialmente. Washington teme que Rusia la utilice para reagruparse. Países bálticos y Polonia se oponen a la tregua si no implica la retirada rusa. Escenarios futuros. La tregua se respeta y abre camino a la paz. Rusia usa la tregua para rearmarse y lanza una nueva ofensiva. La tregua fracasa antes de implementarse. Conclusión.
Esta tregua es una apuesta diplomática que podría cambiar el rumbo de la guerra o simplemente prolongarla con una pausa estratégica. Todo dependerá de la respuesta de Rusia y Ucrania en las próximas semanas. La comunidad internacional observa con atención el desenlace.